Muy buenas noches. En varias ciudades del país hubo hoy marcha contra los llamados manuales de convivencia que el Ministerio de Educación pidió a los colegios expedir para atender una orden de la Corte Constitucional. La sentencia que la Corte dictó a raíz, entre otras cosas, del suicidio del joven Sergio Urrego, víctima de matoneo por su condición homosexual. La Corte le ordenó al gobierno tomar medidas para enfrentar el fenómeno. Para cumplir el fallo, la ministra de Educación, Gina Parodi, pidió el acompañamiento de organizaciones como PNUD, como UNICEF, como Naciones Unidas y como el Fondo de Población. Nuestro invitado esta noche es el doctor Guillermo Fernández, quien es representante adjunto de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Colombia. A ver, doctor Fernández, ¿usted qué opina de la situación que se está viendo con ocasión de estos manuales de convivencia? Bueno, yo creo que es importante ver el tema de fondo. Es decir, no se trata solo de un problema que puede aquejar Colombia, sino es un problema en muchos países del mundo. Es una preocupación de Naciones Unidas, es una preocupación del Consejo de Derechos Humanos, porque hay muchos casos de violencia, de discriminación basados en orientación sexual. Entiendo que lo que está ocurriendo está más enfocado a la herramienta que está utilizando el gobierno para cumplir la sentencia y para cumplir con sus obligaciones internacionales. Pero me parece fundamental el objetivo de fondo, donde creo que no debería haber ninguna discrepancia, que es cómo podemos atacar las causas de la discriminación y la violencia, cualquier tipo de discriminación y también la basada en orientación sexual. Como representante de Naciones Unidas, ustedes cooperaron con el Ministerio de Educación y con las Secretarías de Educación y con los padres de familia de los colegios para redactar estos manuales de convivencia. No, lo que yo entiendo es que hay un estudio en el cual han participado 3 agencias de Naciones Unidas, lideradamente por el Fondo de Población, por el UNFPA, en el que participó también UNICEF y el PNUD, y que se ha venido trabajando a solicitud y en el marco de un convenio con el Ministerio de Educación en cumplimiento de la sentencia de la Corte. Sí. Pero incluso si no hubiera sentencia, el Estado colombiano, por mandato constitucional y por cumplimiento de obligaciones internacionales que nosotros tenemos que apoyar al cumplimiento, una vez que detecta este tipo de problemas, tiene que desarrollar políticas, normas, asignar presupuestos para tratar de que esta discriminación y violencia vaya acabando. Es decir, este caso tiene un mandato específico por una sentencia, pero en realidad debería haber una política de lo que tiene que hacer el Estado. Pero no olvidar de que el Estado no lo puede hacer todo. Entonces, la colaboración desde la sociedad, de cambiar estereotipos, de tener una mente abierta en el sentido, no tiene que renunciar ni a sus creencias, ni a sus principios, pero sí que hay problemas en los cuales todos tenemos que colaborar. Nadie, creo, estaría de acuerdo en que sigan sucediendo este tipo de situaciones con niños, con jóvenes, en los cuales son acosados y en algunos casos llegan hasta el suicidio por razones de orientación sexual. Ahora, doctor Guillermo, parecería que existe una gran confusión en la opinión pública del país sobre este tema. Uno no entiende por qué la posición de la Iglesia. ¿Usted la entiende? No, lo que yo he leído sobre lo que gira realmente el tema, hay efectivamente muy poca información. De fondo, primero, que es parte de los déficits en términos generales de formación que hay desde los colegios, sí, sobre el supuesto cuadernillo, panfleto, o lo que sea, que es una farsa. Eso no es, eso se ha montado deliberadamente. Y las reacciones frente a eso. Yo no creo que haya reacciones en contra de medidas que vayan contra la discriminación de cualquier tipo, o medidas que vayan en contra de la violencia. Es más una confusión sobre cuáles son los instrumentos
para combatirlo. Y ahí es donde los medios sociales, digamos, a veces contribuyen para difundir información, pero uno no sabe si es cierta o no. En estos casos circuló ampliamente y había una reacción muy fuerte frente a algo de que no tenía un asidero en la realidad. La famosa cartilla medio pornográfica que circuló. Exactamente. Pero el ministerio no tiene absolutamente nada que ver con eso, y al contrario, la ministra lo condenó. Parecería que la cartilla fue expedida por alguien interesado en el tema y que querría aparentemente boicotear la decisión de la Corte y de la ministra, cumplida por acatamiento de la Corte, de que haya manuales de convivencia que acuerden padres de familia y rectores, ¿no es cierto? Yo creo que es fundamental en estos temas actuar con absoluta honestidad. Es decir, estamos hablando de públicos, del conjunto de personas que están en una situación de enorme vulnerabilidad. Es decir, están en situación de vulnerabilidad quienes tienen una opción sexual, orientación sexual diferente, pero además en el caso de los niños y adolescentes muchísimo más. Siempre hay un riesgo de politización, que es algo que deberíamos entrar con una visión mucho más objetiva, tratar de liberarnos de prejuicios del sentido es tener un juicio antes de ver los hechos, informarnos bien, por supuesto defender nuestras posturas. Esto tiene que ser participativo, sin la menor duda. Tiene que ser una cuestión conjunta con padres de familia, con maestros, pero eso supone información de primera línea. Ahora, doctor Fernández, obviamente la participación de Naciones Unidas en este manual o en este plan de educación tiene que ver no con que se trate de favorecer una condición sexual, cualquiera que sea, o de beneficiar a la gente homosexual, a los muchachos en los colegios de muchachas, sino que que no haya matoneo contra los niños y niñas que pertenecen a un género homosexual. No, sin duda. Más, como le había comentado, se trata de un fenómeno mundial. Es decir, es uno de los grupos que reciben mayor violencia en el mundo. Hay alrededor de 20 países donde existe pena de muerte por solo serlo. Hay decenas de países donde es algo ilegal, o sea, castigado penalmente. Y en otros casos, digamos, formalmente no existe un castigo, pero en la práctica esto puede llevar incluso al suicidio. Entonces, ¿Cómo pasó? Exactamente. Nadie está haciendo una alabanza de determinada orientación sexual. Lo que estamos diciendo es, esto no es una enfermedad, esto es algo absolutamente legal y protegido por la Constitución. Nadie puede ser discriminado, ni menos agredido, por tener determinada orientación sexual. Entonces, no estamos promoviendo algo que no exista. Lo que estamos atacando como punto central es acabar con la violencia y con la discriminación. Claro, es decir, el apoyo que Naciones Unidas ha dado a esta política de convivencia no es un apoyo a la homosexualidad. No es un apoyo específico a una orientación sexual, Claro. No es ningún ataque a la familia, que consideramos que es un eje central en las sociedades. Habría que ver más bien cuáles son las causas que atacan más a los núcleos familiares. ¿Por qué hay tantas mujeres cabeza de familia? Y vamos a descubrir al final que es más bien la cultura del machismo lo que va atacando estas células y lo que va generando, está mucho en el margen del tema de la violencia. ¿Y en qué consiste, doctor Fernández, el acuerdo que ustedes firmaron en Naciones Unidas con el gobierno sobre el tema? En general, como sabe, Naciones Unidas como tal, con diferentes mandatos, lo que hace es colaborar con los gobiernos. Naciones Unidas, de hecho, es un conjunto de estados, es una organización internacional. Y lo que hace es cooperar con los estados
prestar asesoría técnica, en algunos casos fondos. En nuestro caso, muy claramente, para colaborar hacia el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, que en el caso de Colombia son exactamente como las constitucionales. Entonces, en este caso en concreto, fueron 3 de las agencias, pero todas las demás, en diferentes ámbitos, trabajan en ese sentido. Ese es el objetivo central de nuestro trabajo, cooperar con los gobiernos para que progresivamente la gente logre un mejor desarrollo, tenga más seguridad y pueda gozar progresivamente más de todos sus derechos humanos, sin discriminación. Sin discriminación. Usted es peruano. ¿Usted ha participado en algún otro país o ha vivido una experiencia o una situación como la que está viviendo Colombia con este debate? Yo trabajé varios años en Ecuador, por ejemplo, donde la Constitución es muy avanzada en este sentido, enumera como 15 razones de no discriminación, no solo sexo, sino habla de identidad sexual, orientación sexual, etc. Y de hecho, ahí está penado, pero lo contrario. Es decir, está penada la discriminación por orientación sexual. Se ha avanzado muchísimo porque en Ecuador hasta cierto tiempo también era penado si alguien era ser identificado como homosexual, digamos, ¿no? Y hubo una campaña por parte de la Oficina del Alto Comisionado conjuntamente con el gobierno que se llama Libres e Iguales, precisamente en contra de las acciones Libres e iguales. Libres e iguales. Ajá. En realidad esto surge de una cuestión fundamental en el tema de derechos humanos. La Declaración Universal dice: todos los seres humanos nacen iguales, pero en dignidad y derechos. En todo lo demás somos diferentes. Entonces, no podemos discriminar. Y en el caso de Ecuador, por supuesto, habían temas que eran complicados, porque en muchos casos son nuevos y nos falta información. Ha habido, como en el caso de aquí, mucho debate sobre el tema del matrimonio, el tema de la adopción, y está bien que haya debate. Había mucho debate sobre el tema de homosexualidad y Fuerzas Armadas, que también lo trabajamos. Sí. Y en eso también ha evolucionado mucho. Por ejemplo, ahora la mayoría de ejércitos de la OTAN, que es el eje militar más potente en el mundo, aceptan y hoy día abiertamente que puedan ser homosexuales o no. O sea, la etiqueta no interesa. El tema es el desempeño concreto de cada persona. Ahora, usted es ciudadano peruano, usted ha intervenido internacionalmente en varios casos similares al que vive hoy Colombia y en consecuencia, por su condición de no colombiano, no podría dar opiniones sobre temas políticos. Pero, ¿se está politizando el tema en Colombia? Ahí habría que ver cuál es el término politizar. Es decir, yo creo que es fundamental de que haya política pública en este tema. Hablo de politizar en el sentido electoral. Lo sé, por eso digo, pero sí creo que esto debe ser parte del debate político, ¿no? Es decir, que haya preocupación en el Congreso, que haya preocupación en los partidos políticos de cómo enfrentamos este problema. Otra cosa es que, y esto no hablo solo en el caso de Colombia, en general, puedan primar intereses políticos sobre el tema de preocupación general, ¿no? Y creo que es fundamental. Por eso que planteaba el tema de la objetividad en el debate. Entonces le pregunto así, ¿están interviniendo intereses políticos en este momento en el debate? Pues yo no tengo suficiente información, ¿no? Pero sí, evidentemente, hay muchos actores políticos actuando sobre el tema, emitiendo opiniones, movilizando a la población, lo cual en principio no es malo. Es decir, hay el derecho de libre expresión, de manifestación y de reunión. Lo importante es que tengan la información adecuada y reaccionar frente a cosas reales. Entonces, la preocupación, en el fondo, es que no haya tergiversación de la información. El caso que usted mencionaba, de un folleto que en realidad es algo fraguado, es un fraude que se ha utilizado frente a eso. Entonces, la gente merece tener la información sin distorsión, verdadera, analizarla y reaccionar frente a eso.
sin ningún tipo de intervención, lo cual no significa que cada uno tenga la posibilidad de analizarlo desde su punto de vista político. Y eso está bien, eso también es pluralismo. Ahí tampoco hay discriminación respecto de que solo mi visión es la que vale a los otros. Mira, doctor Fernández, la Iglesia Católica tiene, cree usted, o no tiene suficiente información para haber hecho un pronunciamiento como el que hizo. Bueno, habría que ver cuál es la información que han recogido y cómo la han contrastado, digamos, ¿no? Hay diversas posiciones sobre esto, digamos, está la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana. Yo vengo de una experiencia de varios años en Afganistán, donde también una religión muy fuerte respecto de esto. Y ese es un tema sumamente sensible, sin duda, sin duda. Sin embargo, han habido evoluciones al respecto, incluso con este Papa. Pero hay otro ámbito en el cual escapa, digamos, de lo que es Naciones Unidas, que tiene que ver con la fe y con los dogmas y con lo que dentro de cada religión y cada creencia establece sobre determinados temas. En algunos casos es más activo, en otros casos es menos activo. Y no es algo que sea desconocido, digamos. Lo que yo no estoy seguro es, efectivamente, si han tenido toda la información a este respecto. Eso sería bueno corroborarlo, digamos, directamente con ellos. ¿Sobre qué base es la reacción? Yo no tengo duda de que en general los credos están en contra de la discriminación y en contra de la violencia. Entonces, esa parte no me queda duda. Es la parte del medio de los medios, las herramientas para lograr ese objetivo. ¿Qué información tienen realmente sobre el trabajo de Naciones Unidas, el trabajo del Ministerio de Educación, etcétera? ¿Qué es lo fundamental? Que debería ser abierto, participativo. Ahora, doctor Fernández, inmediatamente después de comerciales, ¿en qué consiste la asesoría o la ayuda contractual que Naciones Unidas le está prestando al Ministerio de Educación en este caso? Después de comerciales. A ver, doctor Fernández, ¿en qué consiste la asistencia que Naciones Unidas le presta al Ministerio de Educación sobre este tema de los manuales de convivencia? Bueno, como le explicaba al inicio, hay un acuerdo con el Ministerio de Educación en el cual participan tres agencias de Naciones Unidas, PNUD, UNICEF y el Fondo de Población, que está muy enmarcado en el tema de la construcción de la paz, educación para la paz. Y uno de los aspectos tiene que ver con los manuales de convivencia. ¿Qué es lo que hace Naciones Unidas? Naciones Unidas lo que hace es dar una asistencia técnica respecto del tema, bajo control del propio ministerio, y esto está sustentado en estándares internacionales. Como imagina, trabajamos en muchos países. El estándar internacional, si quiere, es lo que es el principio para todos los países. Pero el aterrizaje es nacional, tiene que ser adaptado a las realidades nacionales. Por eso es que se trabaja con los gobiernos para esto. Lo que hizo Naciones Unidas es una propuesta técnica para el Ministerio de Educación, que no es ninguna cartilla, que no es ningún método, curso de educación sexual para los niños. Esto es algo de formación, de poner en conocimiento de los rectores, de los profesores, esta información. Como decía, en línea del cumplimiento de la sentencia de la Corte, pero yo lo pondría más arriba, en línea con el deber del Estado de atacar las causas de esta violencia y discriminación. Entonces, en esto además compartimos plenamente con la Corte y con el gobierno de que hay que atacar estas partes. La labor de Naciones Unidas en el marco del convenio es prestar asistencia técnica sobre esto. Hay varias confusiones en la opinión pública sobre el tema. Primero, no es un manual dictado por el Ministerio de Educación, en consecuencia, ¿no? No, esto no es algo que llegue a los alumnos.
Okay. No es un curso, no es una cartilla, no hay nada de eso. Segundo, no es una instrucción especial que da el Ministerio de Educación o da las Naciones Unidas o da el Departamento de Población o da la UNICEF sobre sexualidad. No. Lo que yo entiendo, además, es que estos manuales de convivencia es algo que los propios centros educativos tienen que desarrollar, ¿no? Por supuesto que el Ministerio de Educación tiene que dar la pauta y colocar la información para que ellos trabajen sobre esta base, pero el principio como tal de que no haya discriminación en los centros educativos, que no haya violencia, que no haya matoneo, no es algo opcional. La forma como hacerlo, sí, cada uno lo va adaptando, pero el objetivo de combatirlo no es opcional, es obligatorio. Ahora, lo que sí lo has dicho, lo que se está haciendo son talleres de información en las diferentes ciudades del país sobre este tema, talleres. Es lo que yo entiendo, que hay talleres en los cuales se está socializando esta información. En realidad, el balance que debemos hacer al final es si las medidas que se vayan implementando tienen un impacto precisamente en disminuir la discriminación y disminuir la violencia. La conclusión de la entrevista, doctor Fernández, hay una gran desinformación en el país sobre el tema y se está pretendiendo afirmar que se está tratando de intervenir en el comportamiento sexual de los niños cuando eso no es así. Yo creo que existe una enorme confusión, sin duda. Que existe una enorme confusión y que al mismo tiempo existe un enorme problema que hay que enfrentar. ¿El problema es cuál? El problema, en este caso concreto, sí, que tiene una expresión en lo que dice la Corte como un caso individual, sí, es que hay niños, niñas y adolescentes víctimas, que son víctimas de violencia, que son víctimas de discriminación sobre la base de su orientación sexual y la enorme falta de información al respecto. La parte final de nuestro reportaje, doctor Guillermo, consiste en una palabra que yo doy a usted y usted responde con otra palabra. Ajá. Convivencia. Para todos. Homosexualidad. Una opción. Instrucción. Para todos también. Talleres. Debe haber. Mineducación. Central. Naciones Unidas. Siempre presente. Colegios. Para todos. Estudiantes. De todas las orientaciones. Matoneo. Nunca. La pregunta para nuestros televidentes. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no, en que los colegios de Colombia, a través de sus rectores y de sus padres de familia, deben adoptar manuales propios de convivencia, como quieran, y adoptarlos para su colegio? ¿Está bien? No, claro. Es así, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Bueno, esa es la pregunta. El resultado del sondeo al final de la emisión. Vienen las noticias del día, la emisión central del noticiero CENI. Doctor Fernández, muchísimas gracias. Gracias a usted.